Ya se encuentra aquí en Noticia 5 para tomarnos un ratito y conversar a nivel local de cómo nos repercute a nosotros como país y a nivel político todo lo que está sucediendo en Venezuela con el politólogo Jonathan Rodríguez Barreto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, un gusto, gracias por la invitación. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, tenemos por aquí los comunicados. Hemos tenido sucesivos comunicados de los distintos partidos políticos con diferentes matices que han puesto sobre la mesa la importancia que cada uno de ellos entiende está aquí en juego. ¿Cómo lo has analizado también? Sí, es verdad. Los comunicados fueron más moderados que las expresiones de los políticos que pertenecen a esos Ese partidos. ya es un punto. Lo cual no es poco y tampoco es muy difícil hacer un comunicado moderado tomando el nivel de la discusión que toman algunos actores que aparte son muy verborrágicos e inmediatamente ocurridos los hechos salieron a la agenda a conversar, ¿no? Yo lo dividiría en los comunicados, por lo menos de los tres principales partidos políticos, el Frente Amplio, Partido Nacional y el Partido Colorado, lo dividiría en dos grandes grupos, con sus matices, respetando sus tradiciones políticas e ideológicas. Creo que el Partido Nacional y el Frente Amplio establecieron comunicados prudentes, ¿no? El Frente Amplio, obviamente, denunciando lo que es la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano. Aparece allí la palabra imperialismo, Sí. claramente para una fuerza política que en los papeles, pero también algunos de sus principales partidos dentro, el imperialismo, la clave imperialista está muy presente para entender la relación de Estados Unidos con los países fundamentalmente de América Latina, señalando que el hecho es un hecho aberrante, además. El Partido Nacional haciendo gala a su riquísima historia también de denuncia de los intervencionismos. Uno leía el comunicado y rápidamente te llevaba a quien creo que dentro del Partido Nacional más reflexionó en torno a la política internacional y más criticó el intervencionismo, que fue Luis Alberto de Herrera, ¿no? Entonces ahí estaba, y obviamente el Partido Nacional ha denunciado sistemáticamente la situación de Venezuela en clave de gobierno autoritario o antidemocrático, y eso también aparece en el comunicado. Entonces me parece que son dos comunicados que por lo menos ponen prudencia y denuncian la situación cada uno desde su lugar y respetando las tradiciones. El comunicado del Partido Colorado no me genera esa impresión. Comienza diciendo el dictador de Venezuela ha caído. Exactamente, ¿no? Y parece más que un comunicado de un partido político, que los comunicados generalmente lo que hacen es dialogar con las tradiciones de los partidos, con el pasado, pero también dan cuenta del presente. Este comunicado parece haber sido escrito en una tribuna, en una discusión, en un debate, porque el tono está muy alto, ¿no? El comunicado tiene el tono muy alto, con afirmaciones muy contundentes y en clave política doméstica, porque en todo momento trata de entender el conflicto de Venezuela también en cómo ha sido la mirada de la política doméstica respecto a la situación de Venezuela, de derechos humanos, de la democracia. A mí en particular me llamó la atención el uso del término terrorismo de Estado, ¿sí? No porque no podamos discutirlo para el caso venezolano, yo estoy abierto a discutirlo si en Venezuela hubo terrorismo de Estado, sino porque nada más ni nada menos que Robert Silva, senador del Partido Colorado, y una de sus figuras como presidente de la ANEP, ¿no? Y encargado de hacer la revisión, fue uno de los que planteó el revisionismo histórico en los programas de estudio de secundaria, concretamente del programa de tercero de EBI, lo que se llama, noveno, lo que antes era tercero, fue quitado para el caso de la historia nacional, para nuestra última dictadura civil-militar, el término terrorismo de Estado, ¿no? Y ahí tuvo una enorme discusión, enorme debate, fundamentalmente con la Asociación de Docentes, con la historiografía, etcétera, etcétera. Y durante 5 años ese concepto no se pudo utilizar para dar cuenta de lo realizado por el Estado uruguayo en los 12 años de dictadura civil-militar. Sin embargo, incorpora este concepto para el caso venezolano y a mí me parece muy llamativo porque los comunicados no son inocentes, mucho menos, y el uso de los términos, vos bien decía, comienza diciendo el dictador Maduro ha caído, ya marca el tono que el Partido Colorado ha tenido en la política doméstica, pero también para analizar la política internacional. Jonathan, bueno, en vista de lo que estás señalando, ¿es notorio para ti como politólogo que cada partido intentó capitalizar esta situación de Venezuela para su política partidaria nacional? Sí, y si recordamos la última campaña y la anterior, el tema de Venezuela estuvo sobre el debate, ¿no?
que en esto hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque desde el punto de vista académico es muy complejo discutir democracia, ¿no? Porque, ¿Sabes qué? Perdóname que te sí. interrumpa, pero yo te decía, ¿te es fácil hablar en No. estos momentos desde un lugar académico y con definiciones que No. ya tendríamos que tener claras? No es fácil, pero somos atrevidos y lo hacemos, ¿no? Aquí estoy, no es fácil, acá pero aquí estamos, estoy. bueno, acá estoy. No, a ver, el tema de la democracia, como otros conceptos, ¿no? Es una discusión eterna en la ciencia política, en la historiografía, en la academia en general. Nada más ni nada menos porque por cómo definimos democracia es si un país es democrático o no. Entonces la definición del concepto hace a la clasificación. Y por lo tanto, depende cómo yo lo defina, es si un país entra a la categoría de democracia o no. Entonces uno puede establecer como una definición mínima o procedimental de democracia y decimos, bueno, democracia son todos los países que tienen elecciones limpias, libres y competitivas. Punto. ¿No? Entonces, ahí la cantidad de países que son democracias se amplía. Sin embargo, tenemos una definición más sustantiva de democracia donde decimos, bueno, pero a la democracia le tenemos que pedir algo más, ¿no? No pueden haber presos políticos, tiene que haber prensa que pueda libremente expresarse, los ciudadanos tienen que tener capacidades para poder organizarse. Poderes para poder, independientes. Tiene que haber poderes independientes, tiene que haber una justicia. No tiene que haber niveles de corrupción que sean contrarios a un correcto funcionamiento. Es decir, ahí la democracia se nutre de aspectos que son más sustantivos, que hacen a la calidad democrática, y ahí la discusión es otra. Vamos a interrumpirte unos minutitos, sí, pero vamos a tema porque seguramente se le pregunta al presidente de la República, Jean-Bandou Orsi, que se encuentra en el Gran Premio Ramírez y ahí está ya declarando a la prensa. ¿Se animó a mirar alguno de los caballos? ¿Le agarró algunos favoritos? Me pasaron algunos datos, pero... alguno que sabe bastante con la vuelta? Sí, claro. Pero no se puede decir. Gracias, muchas gracias. Presidente, mañana reunión por el tema del agua. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Bueno, hasta ahí la palabra del presidente Orsi, la verdad que muy breve, las apreciaciones del mandatario respecto al Gran Premio Ramírez y lo que significa. Dijo que en su época como intendente de Canelones le había tomado el gusto a la actividad hípica por la cercanía con el hipódromo de Las Piedras, pero poco más expresó el mandatario a su llegada al Gran Premio Ramírez, donde entregará la principal corona a quien termine ganando la fiesta mayor del Turf Nacional. Bien, Iván. Muchas gracias, Iván. Era de suponer que no daría declaraciones el presidente. Estamos en un momento donde estamos esperando también la comparecencia en la comisión permanente. Se tratará el tema Venezuela, pero también comparecerán el ministro de Economía y la ministra de Salud Pública por las devoluciones de FONASA. Así que hay varios temas sobre la mesa que el presidente finalmente habló solo de lo que atañe al Gran Premio Ramírez. Así que seguimos. Perfecto. Que también nos va a llevar a sí, esto, ¿no? Por supuesto. Ya vamos a llevar al comunicado de la presidencia y de la actitud del presidente. Entonces, para redondear lo que venía diciendo, entonces, hay que tener cuidado cuando planteamos la discusión sobre la democracia. La discusión interna sobre la democracia parece limitarse a 3 países, que es Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero en realidad, si nos interesan los derechos humanos, si realmente nos interesa la participación ciudadana, nos deberían interesar las democracias del mundo. Hoy no está en discusión China. Claro. Incluso quienes critican y señalan con buenos argumentos que Venezuela no es una democracia, que Cuba no es una democracia, que Nicaragua no es una democracia liberal, nada dicen sobre otros estados, propio Estados Unidos, que cuando medimos la calidad de la democracia en Estados Unidos no ranquea bien. Entonces, hay que tener cuidado cuando salimos al mundo, a los foros, a denunciar la falta de democracia de otros estados, porque si la democracia es el mejor régimen, no es perfecto, es perfectible, pero es el mejor régimen porque garantiza derechos y fundamentalmente los derechos humanos, nos tiene que interesar la democracia de todo el mundo. No solamente las más cercanas o aquellas que por la cercanía del gobierno de turno o porque mi adversario político tiene una cercanía histórica o cercana en el tiempo con ese gobierno, me sirve a los efectos de la disputa interna por votos. Bueno, ahí lo que preguntaba Ceci, ¿no? ¿Cómo capitalizaron en estos comunicados para llevar agua a su molino? Entonces, a mí me parece que, más allá de la discusión que cada partido puede tener y es bienvenida, al Uruguay le tiene que interesar muchísimo la discusión de la democracia y también le tiene que interesar muchísimo la discusión acerca de la soberanía, ¿no? Porque lo que tuvimos el fin de semana es una violación de la soberanía de un Estado. Y Uruguay es un país pequeño, ¿no? Y si los poderosos van a decidir unilateralmente, por los motivos que consideren necesarios, sin mucha justificación,
Cambiar las reglas del juego en un punto, ¿no? Exactamente, e ir a una especie de ley de la selva donde manda el más fuerte y no hay reglas. Trump lo dijo directamente, dijo, nuestro poderío militar lo vamos a utilizar para influenciar en los gobiernos de Latinoamérica. Si bien hoy por hoy la mira está apuntada en determinados países, digo, habló de la región en su totalidad. Lo que genera una enorme incertidumbre. Por eso digo, para países chicos como Uruguay, pequeños como Uruguay, que esto se convierta en la ley el más fuerte o en un mundo sin reglas, abre un abanico de posibilidades, todas generan incertidumbres y en eso se va nuestra vida, ¿no? Yo lo he dicho en varias oportunidades, nosotros nacimos de un acuerdo diplomático. El Uruguay nace de un acuerdo diplomático, luego de un largo proceso revolucionario, pero surgimos al mundo como un acuerdo diplomático. Entonces, para nosotros la diplomacia es fundamental y los políticos no pueden, ya sea que estén en la oposición o en el gobierno, obviar esas circunstancias. Entonces, la existencia del Uruguay no está en dudas hoy, ni mucho menos, pero estamos ingresando a una nueva era de incertidumbres, en donde tiene que quedar claro que nuestro país, más allá de la discusión sobre la democracia, que también es sustantiva en nuestro país tiene que quedar claro que un mundo que gobiernan los fuertes sin ningún tipo de control es un mundo de incertidumbres para nuestro país como para otros. Entonces, la defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el multilateralismo es esencial para nuestro país. Y uno lo que ve a veces en los discursos es que la política internacional, los partidos la encaran como política nacional, y en estos términos sería correcto, pero muchas veces la encarnan no como política nacional, sino como política partidaria. Claro. Y parece ser una lectura bastante mezquina, cortoplacista y efectista, que no resuelve, o por lo menos no viene a ayudar a poder interpretar el tema de fondo. Pero aparte, como recién analizábamos con el caso del Partido Colorado, lo hacen con un lenguaje bastante crudo, bastante hasta con cierta violencia. Hoy los niveles de violencia, ¿no? El umbral de violencia hoy ya se ha ido por las nubes, pero tampoco ayuda porque Venezuela ha logrado crispar los ánimos. Y hoy parece ser una especie de barra brava a favor o en contra. Una ¿no? violencia discursiva. Exactamente, que no solamente está en la política, la encontramos en otros ámbitos. Entonces, los políticos son los que marcan el nivel y el tono de la discusión. Entonces, en aquellos documentos, en aquellas declaraciones donde uno espera, por ejemplo, las declaraciones de los partidos políticos, donde uno espera la moderación, a veces uno encuentra que esa moderación no existe y lo que se hace es lanzar combustible a una discusión ciudadana que ya está caldeada. ¿Y la excesiva moderación? Porque también uno a veces ve comunicados donde, bueno, se dicen cosas obvias como que falló la comunidad internacional. No, obviamente falla la comunidad internacional cuando se da una acción unilateral de esta índole. O comunicados que hablan de lo genérico y que a uno le da la sensación que no hay un ánimo de poner una postura contundente. Pero yo creo que en ese caso el comunicado del Partido Nacional es equilibrado. Capaz que no es moderación la palabra, capaz que es equilibrio, ¿no? Porque denuncia, pero también denuncia para un lado, denuncia lo que ocurre en Venezuela y que lo viene haciendo desde hace tiempo, pero por otro lado deja algo muy claro y es que no estamos a favor del intervencionismo. Bien. Y este es el gran dilema de los venezolanos, ¿no? Esto es un dilema porque ninguna de las dos soluciones, entre comillas, es satisfactoria plenamente. Y en el medio están los venezolanos. Ahí está el problema, ¿no? Porque yo desde acá, desde la comodidad de una silla con el celular, puedo decir, está bien que intervengan, o puedo decir qué horrible que intervinieron, es una democracia. Pero digo, esos millones de ciudadanos que se fueron y esos millones de ciudadanos que se han quedado y que vienen sufriendo sistemáticamente, son ellos los que están sufriendo. Y el panorama que se abrió desde el sábado, ¿sí? Muchos venezolanos opositores al régimen están muy contentos porque vieron caer a Maduro, y es entendible, ¿no? En él se materializaba todo ese odio, todos los problemas, todas las crisis que venían viviendo. Sin embargo, cuando uno mira fríamente los días que siguen, no parece haber un panorama tan claro ni tampoco algo para festejar, ¿no? Porque los mensajes que Trump da, y en esto no hay que hacer muchas interpretaciones porque Trump es una persona que la comunicación la maneja de una forma muy simple, muy directa, ¿no? Dice lo que siente, lo que piensa, no da mensajes claros acerca no habla de democracia, no habla de derechos humanos, no habla de elecciones, sí habla de petróleo, sí habla de control, sí habla de una transición, pero no queda claro. Entonces, la liberación de los presos políticos, por ejemplo. Y Venezuela requiere fundamentalmente una reconstrucción nacional. Y eso es muy difícil.
Es un proceso muy difícil. Jonathan, vos hablabas y ponías algunas palabras que también cómo entender y cómo explicar desde el conocimiento, y también magíster en historia política, y decías de cómo esta nación, nuestro país, en esas palabras que necesariamente tienen que estar en un comunicado, ¿no? Decís multilateralismo, hablas de la libre determinación de los pueblos, que a veces parece como eslóganes, pero que en realidad tienen peso a la hora de emitir un comunicado, y ya me quiero meter ahora en el gobierno, más allá de, independientemente del Frente Amplio. Acá no hubo grandes novedades porque es lo que el Frente Amplio desde el gobierno venía señalando. Me gustaría decir dos cosas. De una agenda que no estuvo del todo clara del primer año del gobierno de Yamandu Orsi, la agenda internacional sí lo tuvo. Es decir, el gobierno de Orsi entendió claramente que su aliado estratégico a nivel internacional era Brasil, ¿no? Sería Brasil y Argentina. Sin embargo, con Argentina ha sido bastante difícil, pero sí se ha recostado a Brasil. Recordemos cuando Mujica presentó a Orsi con Lula, es decir, está siguiendo los pasos de Brasil, y Brasil de hecho lo ha invitado a algunos foros o organismos internacionales a participar. Y el gobierno de Orsi, el propio Orsi en varios foros, ha hablado del multilateralismo, del respeto de las reglas internacionales, de relacionamiento entre los países, un poco a cuento además de las sanciones económicas que el gobierno de Trump había realizado de forma unilateral el año anterior. Entonces ahí tenemos como una continuidad, no solamente una continuidad de lo que siempre ha sido la postura de Uruguay respecto a los conflictos internacionales. Insisto, a Uruguay no le sirve que los problemas se resuelvan con violencia, ni tampoco que sea la ley del más fuerte. Entonces hay un respeto por la tradición diplomática, y también hay una mirada desde el Frente Amplio de cómo presentarse a nivel internacional, que viene por lo menos desde que Orsi asumió, manteniéndose en cada uno de los comunicados. Y es muy interesante en la conferencia de prensa que da Orsi el domingo, si no estoy equivocado, que fue muy breve, así como la salida que tuvo ahora, ¿no? Exactamente, que menciona lo que el Uruguay dijo en 1965 en ocasión de otra intervención del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Como diciendo, nosotros estamos replicando lo que Uruguay dijo en aquel momento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y es interesante porque los partidos políticos hacen algo, en nuestro país hacen algo muy interesante, que es utilizar la historia en su beneficio, ¿no? Y en 1965 era un gobierno colegiado, era el último gobierno colegiado que tuvo nuestro país, y era un gobierno colegiado, el segundo, de mayoría nacionalista, donde estaba la VD, el herrerismo ortodoxo, y también figuras del herrerismo, pero también figuras del vallismo y figuras de lo que era la lista 14, el sector conservador del Partido Colorado. Es decir, un amplio espectro de lo que hoy son partidos de la oposición. Entonces le está diciendo subliminalmente a la oposición: nosotros, Frente Amplio, a través de la Cancillería, no está haciendo nada que estos partidos políticos hicieron en una circunstancia de similares características en 1965. También es un mensaje, es una señal, es un mensaje que no ha sido levantado por la oposición, y yo creo que es porque estamos, y esto también creo que no por ignorancia, sino por decisión política, adolecemos a veces de la mirada y la perspectiva histórica, ¿no? Entonces las discusiones son todas muy presentes, y falta un poco esa discusión de cuáles han sido los derroteros de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras colectividades. Un poco esa tradición democrática del país y todo este respaldo en lo histórico puede llegar a hacer que no se crispe tanto el ambiente en la Comisión Permanente del Parlamento con respecto al tema Venezuela, ¿o avisorás un clima tenso? A mí me parece interesante porque las comisiones permanentes no fueron diseñadas para este tipo de discusiones, sí, ¿no? Las comisiones permanentes fueron diseñadas para que obviamente el Parlamento funcionara en el receso, y de hecho han habido varias instancias donde lo votado en las comisiones permanentes no fue tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo, y piensa en las medidas prontas de seguridad y su levantamiento en algunas instancias, por ejemplo, en el mismo año 1965. Entonces, sin desmedro de la importancia de la comisión permanente, por favor, que no se entienda esto que es una crítica a esta institución, no parece ser el ámbito representativo donde puedan aparecer la pluralidad de voces en este entorno. Veremos qué es lo que discuten, veremos qué es lo que... Por lo pronto la oposición pedía que estuviera presente allí en este comunicado la situación de Venezuela. Es un tema de agenda, es insoslayable. Por supuesto que la oposición lo quiere llevar, y está bien que así sea.
Y el Frente Amplio va a tener que salir a señalar. El Frente Amplio es un partido, pero es muy complejo. Es decir, no todos dentro del Frente Amplio opinan lo mismo sobre Venezuela. De hecho, ahora anda circulando un video de Mujica diciendo que lo de Maduro era una dictadura, ¿no? Y bueno, hay partidos, hay sectores dentro del Frente Amplio que lo han dicho públicamente. Sin embargo, hay otros que tienen una mirada un poco más condescendiente. Yo creo que acá es interesante saber qué significó el régimen chavista, más que nada, para las izquierdas latinoamericanas y para algunos sectores y partidos dentro del Frente Amplio, ¿no? Luego de la caída del muro de Berlín, las izquierdas latinoamericanas, mundiales, pero latinoamericanas, se quedaron sin ese proyecto, sin ese espejo donde mirarse, sin esa utopía. Y regímenes, este socialismo del siglo XXI, ¿no? Antiimperialistas, de enfrentamiento directo con Estados Unidos, a Marte con Estados Unidos de Bush, ¿no? Con experiencias más radicales, quizás la de Chávez, la de Correa en Ecuador, la de Evo Morales en Bolivia, con otras más moderadas, Lula, Vázquez, Mujica, significó un revivir de una dialéctica y de un proyecto de izquierda en el cual se embanderaron muchos sectores y muchos frente amplistas. Que luego, bueno, maduró, valga la redundancia, y también se corrompió. Sin embargo, fue muy difícil soltar ese proyecto para algunos sectores. Y bueno, así que los problemas de no soltar a tiempo. Sí, va a ser complicado esta discusión que se dará en la sesión permanente, que además no es el único tema, así que vamos a estar expectantes. Muchísimas gracias, Jonathan, por acompañarnos. Un placer y les deseo Gracias. un buen año para ustedes. Igualmente. Muchas gracias.